Bien, estamos a pleno invierno y, lógicamente, con estas temperaturas aparece, querámoslo o no, una de las enfermedades más habituales, más frecuentes, con mayor incidencia y que además están asociadas precisamente al invierno. Hablamos del resfriado común o del catarro, como quiera comentarse. En fin, estornudos, todo esto lo hemos pasado, nuestra invitada y yo mismo hace poco. Recientemente. Lo hemos pasado hace pocos días, efectivamente. Estornudos, mucosidad, dolor, tos, sequedad de garganta, congestión nasal, en fin, malestar general. Algunos de los síntomas principales son estos, ¿verdad? El invierno las bajas temperaturas, está asociado al resfriado común. Que conste que no vamos a hablar de gripe, que son cosas diferentes. Pero todo esto vamos a comentarlo ahora mismo con nuestra invitada, a quien ustedes pueden ver en este caso a mi derecha, a su izquierda en la pantalla, con María José Alonso. María José, bienvenida, buenos días. Buenos días. María José Alonso, que hace algún tiempo que no estaba con nosotros, pero que la tenemos en nómina, la tenemos bien controlada. María José Alonso es farmacéutica y además es socia fundadora de la Sociedad Española de Fitoterapia, ¿verdad? Sí, una sociedad pionera en su ámbito. Pues sí, es pionera en su ámbito en España, y además nuestra sociedad nos representa a España, sí, en el foro internacional en Europa, en la SCOP, que es la Asociación de Sociedades Europea de Fitoterapia. Por tanto, es una sociedad con una representatividad potente, Muy potente. Muy somos potente. Además, dentro de lo que son las distintas sociedades europeas, somos de las más potentes. Muy bien. Entonces, hemos hablado de resfriado, de su relación con el invierno, con las bajas temperaturas, y esto lo vamos a conectar con las alternativas naturales, ¿verdad? De las cuales precisamente María José es una experta consumada, además desde hace ya muchos años, No voy a decir ni cuántos, porque no entonces recuerdo. empezarán a echar cuentas y sabrán lo vieja que soy. No, en absoluto. María José es una gran experta, sin lugar a dudas. Yo recuerdo, vamos a dejar las fechas al margen, pero hace algún tiempo ya estuvo en nuestro programa y en aquel momento ya era una pionera en el tema, ya era una gran experta. Ahora han pasado unos años, con lo cual los conocimientos han aumentado mucho más, ¿verdad? La edad tiene un grado. Efectivamente. Bien, entonces, cuando hablamos de resfriado común, básicamente es lo que hemos dicho antes, ¿no? A nivel de sintomatología, básicamente. Sí, a base de la sintomatología, además, creo que no hace falta explicársela a nadie, porque el resfriado es una de esas enfermedades que además es muy democrática, porque lo mismo le ataca a un rico que a un pobre, a un hombre que a una mujer, a un niño que a un anciano, que a un joven que a un adulto. Aquí no hay distinción, ni en edad, ni en sexo, ni en religión, ni en nada. Por lo tanto, creo que todos tenemos nuestra propia experiencia de lo que es un resfriado. Claro que sí. Pero aunque no lo parezca, es interesante ver cómo se toman el resfriado distintas generaciones. No se lo toma de la misma manera. Bueno, eso es interesante. No se lo toma de la misma manera. Vamos a hacer una pincelada. Sí, a ver, ¿cómo lo podemos diferenciar? Cuando hablamos de distintas generaciones, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues precisamente hace poco se ha hecho una encuesta a nivel global de todo el Estado español, y entonces se ha querido ver cómo percibían el resfriado y qué tratamientos buscaban unos y otros las distintas generaciones. Es decir, antes teníamos dos generaciones, las de los padres y las de los hijos, porque los abuelos éramos pocos los que teníamos suerte de tenerlos. Pero ahora vivimos mucho más. ¿Y esto se basa en un estudio? Sí, esto se va. Bueno, las generaciones ya van por un lado y el estudio por el otro. Lo que sí que es cierto es que antes los saltos generacionales tenían más años entre ellos. En cambio ahora no, los saltos generacionales ocurren en muy pocos años, y entonces está muy bien catalogado. Por ejemplo, yo pertenezco a la generación de los baby boomer, que son los nacidos pues entre 1940 y 1964. A nosotros nos siguió la famosa generación X, que la generación X son los que nacieron en el 65 y hasta aproximadamente los años 80. Ahí estaría mi hijo, por ejemplo. Luego tenemos los millennials, que son los que nacieron de 1980 a 2000. Y ahora ya tenemos la generación Z. Exactamente. Ahora ya vamos por la generación Z. Y esto es un no parar continuamente. Y esto es un no parar. Pero a grandes rasgos, ¿qué aspectos diferenciales
existen entre estas generaciones? Bueno, a veces, en cuanto a la percepción. En cuanto a la percepción del resfriado y en cuanto a quién... La encuesta que se ha hecho, que es una encuesta que la ha promovido Angelini Farmacéutica, es una encuesta que se hizo sobre 3.600 personas, hombres y mujeres, desde los 18 hasta los 72 años, o sea, que abarcaba todas estas generaciones, todas estas edades. Sí, es una encuesta, se hizo una encuesta. Y en esta encuesta, bueno, se hacían varias preguntas a las personas, pues sobre cuántas veces se resfriaban al año, cómo procuraban tratarse estos resfriados, de qué manera. No era requisito imprescindible a esas 3.600 personas a quienes se les hizo la encuesta, que estuvieran resfriadas en ese momento. No, era aleatorio. Fue aleatorio, es una encuesta que se planteó y era aleatorio y voluntario, es decir, contestaba a las personas que querían responder. Lo que sucede es que respondió mucha gente, respondieron 3.600 personas. Supongo que también a la gente le dio curiosidad, y entonces, bueno, a esta encuesta, pues exactamente, fueron 3.600 personas las que respondieron, y además con un abanico muy amplio de edades, ya le digo, desde los 18 hasta los 72 años, creo que era. ¿Y qué aspectos destacaríamos como más significativos? Bueno, pues salieron datos muy curiosos, algunos que los esperábamos y otros que no. Por ejemplo, el 90% dijo que para curarse un resfriado prefería productos naturales, y esto no lo teníamos tan evidente. No teníamos esta percepción de que la gente tiende para resfriarse a lo natural. Quizá antes al contrario, Exactamente, antes era al contrario. Antes la gente lo que quería era quítame el resfriado deprisa, quítamelo rápido, no quiero toser más, estoy muy congestionado. Y ahora la gente, y ahí vemos que hay una educación también, ¿no? Que la gente se está educando en que el resfriado pues es una enfermedad que, como decías muy bien antes, no tiene nada que ver con la gripe. Aquí hay un poco de confusión, luego lo podemos hablar si tú quieres, porque hay un poco de confusión entre la gente, también se vio en la encuesta. Pero bueno, por ejemplo, el 90% de las personas preferían recurrir a soluciones naturales. Y lo entiendes, porque además el resfriado, el tratamiento que hay es sintomático. Los farmacéuticos decimos que un resfriado sin medicamentos dura 7 días y con medicamentos una semana. Es una frase hecha que se repite constantemente. Es decir, dura lo mismo, lo único que cuando lo tratas, bueno, probablemente lo pasas mejor, te permite pasarlo en pie y te permite además, pues bueno, que no se te complique demasiado, ¿no? Pero otro dato curioso que, bueno, entre otros datos que se preguntaron, pues fue la percepción de cuántas veces, de si creían que se resfriaban mucho o poco, ¿vale? Por cierto, me he olvidado de decir un dato interesante, y es que los de la generación Z, los nacidos entre 2001 y 2010, los más jóvenes eran los que tenían un mayor índice de preferir productos naturales. Pues es algo sorprendente, cuando menos. ¿Verdad que es curioso? Porque la idea es justamente la contraria. Por eso digo que han salido datos muy curiosos. Y la verdad es que con un número tan amplio de 3.600 personas tiene una cierta significancia, es representativo. Bueno, otra cosa que se les preguntó fue esta, lo que te comentaba. ¿Qué percepción tienes tú de que te resfrías mucho o poco? Bueno, aquí hubo variedad, me lo he traído anotado porque si no, porque de memoria no, para no equivocarme. Si me lo preguntan a mí, yo diría que poco. Bueno, tú... Ya es una suerte, ¿no? Es una suerte. Una vez al año como mucho. Bueno, en realidad perteneces al 50% de los que respondieron que entre 1 y 2 veces al año. Sin embargo, cuando ves Somos los estudios... casi mayoría absoluta. Pero cuando ves los estudios de prevalencia, en los estudios de prevalencia te da que los adultos nos resfriamos alrededor de 4 veces al año, y que en los niños puede llegar hasta 5 veces al año. Bueno, el promedio... Niños en edad pediátrica. En edad pediátrica, En promedio sí que 1 o 2 resfriados pues es bastante frecuente, pero los datos de prevalencia pues te dan que hasta 4 resfriados al año, y en esto pues la verdad es que coincide con los datos de prevalencia, el 50% entre 1 o 2 veces al año, pero un 38% entre 3 y 4 veces al año. Entonces, si unimos los dos, ya tenemos estos datos de los estudios científicos clínicos que dan esta prevalencia de 4 resfriados al año. Y un 11% decía que se resfriaba más de 4 veces al año, pobrecitos. Que eso no es normal, ¿no? No es normal. Por eso, un poco de la normalidad. Afortunadamente era el porcentaje más pequeño, un 11%, ¿no? Y por generaciones, pues los millennials eran los que decían que se resfriaban más.
cerca del 40% decían que se resfriaban entre 3 y 4 veces al año. Entonces, bueno, luego hablando con representantes de las distintas generaciones, escarbamos un poquito más a ver a qué podía ser debido. Y bueno, las baby boomers, las mamás baby boomers, decían todas que es porque los chavales salen medio desnudos a la calle, porque no se abrigan, ¿no? Es una posible razón. Bueno, por eso se asocia la baja temperatura con un resfriado potencial. Es una posible razón, pero hasta cierto punto. En realidad, la razón es que normalmente estas personas, estos chicos, están pues en bibliotecas, en universidades, en discotecas, en sitios en donde hay mucha aglomeración de gente. Y un ambiente cálido, cerrado. Claro, y ahí es mucho más fácil que los virus campen por las suyas y que se pueda contagiar mucho más. Potencialmente el resfriado en este caso se produce por contagio. Exactamente. Por ese ambiente cerrado. Es que si solamente fuera el frío, los nórdicos tendrían muchísimos resfriados y no se resfrían más que nosotros. Es curioso porque, bueno, ahora un poco esta encuesta viene a resolver algunas dudas, pero por norma general asociamos el resfriado al frío. Bueno, tiene su razón. Sí, lógicamente, pero no es incuestionable, es decir, como nos comenta ahora, no es incuestionable. Claro, como nos dice María José Alonso, se producen quizá más resfriados por contagio aéreo que no por cambios de temperatura, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que los cambios bruscos de temperatura favorecen la invasión viral. Los virus siguen en el ambiente. Sí. Y bueno, por ejemplo, una de las defensas que tiene nuestro organismo de cara pues, a que los virus del resfriado puedan entrar, empieza ya en la nariz. Es decir, nosotros dentro de la nariz tenemos los cilios, que son como unas pequeñas vellosidades, como unos pelitos, que estos tienen un movimiento, se mueven. Y entonces se mueven de tal forma que si entra polvo, si entran contaminantes, si entran irritantes, si entran virus o entran bacterias, procuran pararlos y estimulan la secreción de moco para que los podamos expulsar. Si pasamos de un ambiente caliente a un ambiente frío muy rápidamente, brusca, salimos del metro a la calle y hay 7 grados de temperatura. Los cilios, los cilios se paran. Los cilios paran su movimiento y entonces ahí tienes la puerta de entrada abierta. Bueno, cilios de estos tenemos también en la garganta, etcétera, etcétera. Entonces, es una barrera protectora. Claro, entonces sí que es cierto que los cambios bruscos de temperatura, que se dan muchísimo en el invierno porque pasamos de ambientes cálidos, muy calientes dentro de las casas, de los lugares de trabajo, etcétera, al frío de la calle, pues hacen que tengamos más propensión a resfriarnos. Sí. Y bueno, luego, en cuanto a lo que son los síntomas del resfriado, también hubo un resultado bastante curioso. Aquí no vamos a repasar toda la encuesta, y cada uno lo vive a su manera. Claro. Quizá para alguien un resfriado sea una molestia leve, y para otra persona el mismo resfriado le puede producir una congestión brutal. Estar en cama una semana, por ejemplo. Una congestión brutal. Claro. Bueno, pero uno de los datos que salieron que fue curioso fue que, bueno, cuando uno piensa en resfriado, a ver, en lo primero que piensas es en la congestión nasal, ¿no? Sí. El moqueo y la congestión nasal. Sí. Y piensas que ese debe ser el primer síntoma que la gente percibe como de alarma de que se ha resfriado. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues no. El 52% de la encuesta señalaron que el primer síntoma que notaban era molestias en la garganta, picor, escozor de garganta, y era un 52%. Y tiene su razón. No, evidentemente. ¿Y quienes notaban los dos síntomas al tiempo? Estos éramos los baby boomers. Claro, este soy yo, por ejemplo. Los baby boomers, notábamos los dos síntomas al mismo tiempo. Yo me resfrío, como decía antes, pocas veces, pero cuando lo hago es congestión nasal más picor de garganta, todo junto. Todo junto. Y va porque en realidad la molestia de la garganta viene por el goteo retronasal. Entonces, lo que sucede es que a veces algunas personas, y en este caso son los más jóvenes sobre todo, los que se quejaban primero de la molestia en la garganta, es porque el resfriado, al contrario que la gripe, no aparece de repente, va apareciendo los síntomas poco a poco. De forma más progresiva. Y claro, lo primero es aquella humectación de la nariz, el pequeño goteo nasal, claro, pero tenemos un goteo retronasal, es decir, el moco líquido va hacia la garganta muchas veces, y eso es lo que produce la irritación, porque es muy irritativo. Entonces ellos eran más sensibles a
a decir, bueno, si tengo un poco de mucosidad, no importa, sí, pero en el momento en que sentían la molestia en la garganta, decían, ya está, bueno, ya lo he pillado. La molestia en la garganta y luego ese picor insoportable, esa en tos, el paladar y en la garganta, esa tos que a partir de ahí viene todo, claro, detenerla, la tos irritativa, que luego al final se convierte. No es incluso, depende de cada caso, puede ser tos productiva o no. Sí. ¿Eso de qué depende? ¿De que sea una tos productiva o no? Es decir, ¿hay un perfil de resfriado que produzca tos seca, irritativa y otro que produzca tos productiva? Aquí ya depende mucho de la sensibilidad personal de cada uno. Ahora bien, sí, la primera, en un resfriado, la primera tos que se produce es siempre irritativa, por lo que comentabas, sí, porque el propio moco, claro, irrita la garganta, al irritar hace el cosquilleo, y ese cosquilleo, claro, te provoca tos, porque el organismo es muy sabio, sí, y lo que pretende es expulsar, claro, todo lo que tiene. Se va formando una mucosidad como reacción a la invasión vírica para intentar englobar todos, claro, esos virus y los detritus que hacen la lucha del sistema inmunitario y expulsarlo hacia afuera. Pero la mayor parte, claro, de las veces acaba esta tos irritativa provocando moco a nivel bronquial y entonces se convierte en la tos mucosa, claro, que puede ser fácil de expectorar o no. O no, a veces eso ya depende de la sufrir, claro, un ataque de tos, puedes destrozarte la garganta. Y no sacas nada. Claro, puedes destrozarte, exacto, la garganta tosiendo y no sacas nada. Exactamente. Y es peor porque el moco está entonces, claro, muy compacto, es muy espeso, sí, y es difícil entonces de expulsar. Y esta era otra cuestión. ¿De qué depende? ¿Se conocen los factores por los que en según qué tipo de resfriado se produce un moco más fluido y en otros un moco denso, que parece que tengas un chicle enganchado en la garganta y no hay manera de moverlo? Como digo, esto depende bastante de las personas, depende del movimiento ciliar que tiene cada uno también en las mucosidades, porque la mucosa tiene ese movimiento ciliar, sí, hasta los bronquiolos, bien, o sea, bien, no es solamente en la nariz, va de arriba abajo, pero aparte de eso, personas que beben poco, el moco se espesa más. Pues está en relación, claro, la hidratación. Por eso insistimos en que cuando uno se resfría tiene que hidratarse mucho, tiene que beber caldos, zumos, infusiones, muchos líquidos. Agua preferentemente, claro, y si no, pues calditos calientes, el remedio de la abuela, el caldito caliente, las infusiones, porque al entrar calentito también tiene un efecto también, claro, descongestionante. Vamos a centrarnos en estas soluciones naturales, digámoslo así, para tratar la sintomatología del resfriado. Pero antes, y ya que hablamos de la congestión a nivel de la mucosa nasal, de un tiempo a esta parte, aunque es un tema quizá más farmacológico, que supongo que tendrá su equivalencia en las terapias naturales, que ahora lo comentamos, claro, se habla mucho de medicamentos fluidificantes. Sí, exactamente. ¿Son efectivos? Es decir, porque una de las grandes molestias de esos resfriados potentes es que esa congestión nasal, bueno, incluso no te deja ni respirar muchas veces, ¿no? ¿Eso es bueno atacarlo con algún fármaco o con alguna terapia natural? Lo que no es bueno es suprimir la tos, porque la tos es un mecanismo de defensa del organismo. Hay que toser. Hay que modularla y hay que facilitarla, porque la tos nos molesta cuando no podemos expulsar, claro, ¿vale? Pero sin embargo la tos es un mecanismo de defensa que lo que hace es, como decía, englobar todas esas mucosidades que se producen como defensa para que sean expulsadas y expulsar todo. Entonces los mecanismos que lo que hacen es recuperar el movimiento ciliar y ayudar a que el moco sea más fluido, facilitan la expulsión y evidentemente funcionan y además hacen falta. Correcto. ¿Cómo podemos intentar, y vamos a entrar ya en terapias naturales, fluidificar esa congestión nasal? ¿Qué fármacos o qué componentes tenemos a nuestro alcance? Dentro de la fitoterapia, ahora necesitaríamos una hora para nombrarlos todos. No, vamos a dar una pincelada. Tenemos muchos. Sí, perdón, María José, desde los baos de eucaliptus de toda la vida. No, pero perdón, quería comentar, antes de entrar de lleno en el tema de la fitoterapia, esos fármacos fluidificantes, ¿son efectivos? ¿No lo son? ¿Son recomendables? No lo son, porque es un recurso que yo lo he escuchado muchas veces, que las mamás de los niños que están con resfriado
incluso de los adultos, lo primero que hacen es ir a la farmacia a comprar una pastillita efervescente para fluidificar la mucosidad nasal. ¿Eso es útil? No, la pastillita efervescente no fluidifica la mucosidad nasal, ayuda a fluidificar todas las mucosidades. Lo que sucede es que hay, aquí también tendríamos una explicación, distintos tipos de mucolíticos y de fluidificantes. Lo que hay que huir siempre, y sobre todo a los niños pequeños, no se les tienen que dar, son los fluidificantes que, y además, hoy en día ya están, ya los pediatras ya están desautorizados para niños menores de 2 años, los que al fluidificar rompen el moco. ¿Por qué? Porque si lo rompen en trocitos chiquititos, los pueden aspirar bronquialmente y entonces se pueden producir agravamientos del resfriado. En todo caso, ante la duda siempre consultar al farmacéutico, que es el agente de salud, que nos dirá en primera instancia si nos conviene o no determinado tipo de fármaco para fluidificar la mucosidad. Vamos a centrarnos en la fitoterapia. Muy bien. ¿Qué elementos tenemos a mano para tratar la sintomatología de un resfriado común? No hablamos de la gripe, insisto. Pues para un resfriado común tenemos desde el eucaliptos, como decía yo antes, de toda la vida, hasta jarabes para la tos de tipo natural, pero que tienen un efecto fluidificante sin desestructurar el moco, que esto es muy interesante. Jarabe para la tos natural. Naturales, sí, a base de, pues por ejemplo, el tomillo, que el tomillo es un buen expectorante. Tenemos muchas especies vegetales que tienen efecto pues expectorante, fluidificante y expectorante, y que pueden ayudar, como es el tomillo. Luego la malva también, la flor de malva, hay los mucílagos de distintas plantas que ayudan a hidratar la mucosa y también a fluidificar el moco. Y luego, bueno, dentro de todo esto, pues como decíamos antes, o sea, infusiones pues a base pues de tomillo, de eucaliptus, etcétera. Las de toda la vida, las de toda la vida nos pueden funcionar muy bien. ¿Y eso lo podemos encontrar dónde? Pues en las farmacias y bueno, luego sabemos que infusiones pueden encontrar también en tiendas especializadas. Lo que sucede, bueno, pues es que en las farmacias van a encontrar seguramente productos pues que sabemos que tienen una calidad y que tienen una garantía. Y están supervisados. Pero bueno, se pueden. Pero bueno, hay gente que tiene hasta en su huerto tomillo y que tiene sí, porque yo María José, y que si lo sabe tratar bien y si lo sabe secar bien, pues se puede hacer sus propias infusiones. Por ejemplo, en el caso del tomillo o de la manzanilla, por ejemplo, no. O del anís, que es un buen expectorante, y la gente cuando hablas del anís piensa, para los gases. Nada que ver con anís del mono, que es otra cosa. Los frutos del anís, o del hinojo, que todo el mundo dice, los frutos del anís o del hinojo, esto para los gases, para las digestiones. Sí, pero también son magníficos expectorantes. Aquí nos encontramos dos grandes circunstancias. Primero, claro, para una experta como es María José, en fitoterapia no hay problema, o para alguien que tenga ciertos conocimientos, pero la gran mayoría, la gente normal, digámoslo así, no tenemos conocimientos de fitoterapia suficientes para saber qué tipo de producto natural nos conviene. ¿Quién nos puede orientar? Por ejemplo, para un resfriado, lógicamente, pues porque un farmacéutico le puede orientar. Son productos que son útiles para otras diferentes patologías. Lo ideal sería que preguntáramos a un farmacéutico. Exactamente, o a un agente de salud que pueda darle la información adecuada y un consejo personalizado. Perdonen, pero todavía tengo los residuos de las secuelas del resfriado. Y hablando todo el rato todavía más, ¿no? Viene la irritación. Bueno, y luego tenemos plantas que antes no se habían utilizado y ahora se utilizan, pues como por ejemplo la hiedra, que también facilita la expulsión de mohos que decíamos antes. Sí. Y desde hace relativamente pocos años nos ha llegado a España una planta nueva que es muy interesante porque puede abordar de una forma muy general todos los síntomas del resfriado. ¿Una planta nueva? ¿Nueva en qué sentido? No es nueva, es muy antigua. Por eso, pero para nosotros, a no ser que se haya desarrollado el laboratorio. Los productos y los extractos de esta planta no se habían comercializado. Es una planta... Pero se conocía ya. Se conocía a nivel profesional. A nivel profesional, pero no se había comercializado porque además es una especie que viene de Sudáfrica. Pues ¿de qué planta? Vamos a resolver el misterio. ¿De qué planta estamos hablando? Estamos hablando de una planta que es de la familia de los geranios
y se llama Pelargonium sidoides. Familia de los geranios. De la familia de los geranios. Curioso y tiene esto. una flor parecida a la de los geranios, muy bonita, por cierto. Pelargonium sidoides. Pelargonium sidoides, para los amigos pelargonio. Sí, pelargonio, más fácil. Sí, es más fácil. Voy a intentar memorizarlo, Pelargonio. Exactamente. Y esta planta es una planta sudafricana, una planta que viene que crece espontáneamente en Sudáfrica y que en el resto de Europa, por ejemplo en Alemania, en Inglaterra, ha sido muy utilizada desde hace más de un siglo. Y aquí no. Y aquí hasta no, ahora. Hasta hace relativamente pocos años. ¿Y eso por qué razón? Bueno, pues porque las cosas también tienen sus historias y entonces, bueno, no había habido quizá, es una planta que viene de lejos, es una planta pues que no se han hecho cultivos por aquí cerca. Vale. Y es una planta que hasta ahora pues parece que nadie la había descubierto que se podía comercializar también en España. Por fin ya la tenemos. Por fin ya la tenemos. Y esta planta tiene varios efectos como... Tiene efectos que son unos efectos estupendos para ayudarnos a nivel global. Claro. Además tiene una historia muy divertida. Sí. Si tenemos 2 minutos te la cuento. Por supuesto. Resulta que este pelargonio para Europa lo descubrió un mayor del ejército inglés. Que no se llamaría pelargonio, no, por se casualidad. No, el nombre botánico viene aparte. Sí. Era el mayor Stevens, le vamos a llamar el mayor Stevens. Bien. El mayor Stevens llegó a Sudáfrica y entonces él era también naturalista y le encantaba la naturaleza y todo esto. Y tuvo la mala suerte de coger una enfermedad respiratoria. Entonces, bueno, como allá donde fueres, haz lo que vieres, y no había otras muchas posibilidades, pues un poco pidió tratamiento y consejo a la gente de allí a ver qué utilizaban en estos estados. Claro. Y le aconsejaron el pelargonio. Muy bien. Y el hombre, que la patología además no era simple, bueno, vio los resultados tan estupendos que se interesó muchísimo por esta planta. Bien. Entonces se interesó por ella, vio cómo comercializarla en Europa y hizo un extracto, bueno, se hizo fabricar un extracto, etcétera, y lo entró a Inglaterra, entró a Europa por Inglaterra y por Alemania. Y además entró pues como algo muy secreto, le llamaban la cura del doctor Stevens y no decía lo que tenía. La fórmula secreta del doctor Stevens. Del mayor, perdón, no del doctor, del mayor Stevens. Bueno, luego la verdad es que ya se descubrió qué planta era y es una planta que ha tenido muchísimos estudios, porque ya en 1920 otro científico hizo un estudio en más de 800 personas que estaban aquejadas de problemas de tipo respiratorio, resfriados, bronquitis, etcétera, etcétera. Los resultados del estudio se publicaron en 1930 en una revista de las que entonces tenían impacto y desde entonces se han hecho muchos estudios. Es una planta que en Alemania, cuando tú dices resfriado, lo asocian enseguida con pelargonia. Entonces, María José, vamos a comentar brevemente algunas de estas virtudes, digamos así, terapéuticas, las propiedades que tiene la planta, el pelargonio. Por ejemplo, tiene un potencial antibacteriano importante. ¿Por qué? Sí, tiene un potencial antibacteriano importante porque entre las moléculas químicas de la composición de la planta, de estos extractos, se ha comprobado en estudios, se ha comprobado en cultivos con distintas bacterias que inhibía la adhesión de las bacterias, o sea, que impide la reproducción de las bacterias. ¿Vale? Entonces, no es que las mate, no tiene un efecto antibiótico, pero impide su reproducción. Claro. Al impedir su reproducción, el organismo se puede deshacer de ellas. ¿no? Potencial antibacteriano. Luego también tiene un efecto antivírico. Antivírico también, También se han hecho las correspondientes pruebas científicas en cultivos y también se ha visto de que tiene esta actividad sobre muchos virus y en especial sobre virus que atacan al sistema respiratorio. Claro, que están relacionados con resfriado y con todos estos efecto antibacteriano por un lado, efecto antivírico por otro lado, y también es un inmunomodulador. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ayuda al sistema inmunitario natural nuestro. Es decir, cuando nosotros somos atacados por virus, sobre todo recordemos que un resfriado no se ha de tratar jamás con antibióticos, no nos porque es vírico, ¿vale? Pues entonces el resfriado decimos que solo tiene tratamiento sintomático porque realmente es nuestro sistema inmunitario el que ha de reaccionar y defenderse. Claro, si nuestro sistema inmunitario tiene que luchar mucho, puede bajar estas defensas y por lo tanto pueden venir las complicaciones. Y en cambio, esta planta, lo que hacen los extractos de esta planta es ayudar al sistema inmunitario para que esté
potente y para que pueda defenderse de estas. Lo refuerza. Refuerza el sistema inmunitario. Bien, y evidentemente, después de lo que hemos dicho, tiene un factor expectorante importante el pelargonio, ¿verdad? Porque precisamente lo que hace es activar de nuevo el batido ciliar, el batido de los cilios. Lo que decíamos antes. Que no se queden paralizados. Exactamente. Entonces, al no quedarse paralizados, estos cilios de toda la mucosa, no solo de la nariz, pues facilita la expulsión de la mucosidad, incluso en la nariz. Ajá. Por lo tanto, también tiene un efecto descongestivo, que es uno de los síntomas que decíamos antes que molestaban más. Es decir, los más molestos. Que nos ayuda a eliminar el moco de garganta y bronquial que podemos tener y que es el que nos causa la tos, pero también nos ayuda a eliminar el de la nariz, y por lo tanto tiene un efecto descongestionante. Que en resumen, lo que hace el pelargonio, así como quien no quiere la cosa, es mejorar todos los síntomas del resfriado. Exactamente. Hay un par de cuestiones más por hoy, María José, antes de concluir. ¿Cómo se toma el pelargonio? ¿Cómo hay que administrarlo? Bueno, aquí hay distintos preparados de pelargonio. Lo mejor es seguir las indicaciones del laboratorio fabricante, porque también hay distintas dosis para adultos, para niños. Está todo si ya es para el preparado. Todo esto ya está estipulado y preparado. ¿Pero qué decir, se toma como infusión? No, no, para que tenga, a ver, son extractos. Que tenga, estos plantas, extractos se pueden presentar en forma de comprimidos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que lo que decíamos antes, que con los niños hay que tener cuidado, con todos los preparados, incluso con los naturales, y para niños pequeños hay que consultar siempre al pediatra. Siempre, por defecto, los niños pequeños siempre hay que consultar al pediatra, pero para los demás no sirve. Y además puede ser utilizado al mismo tiempo que, por ejemplo, un jarabe para la tos. Pues lo mejor es empezar al primer síntoma con el pelargonio. Si empiezas al primer síntoma, te deshaces del resfriado rápidamente. Y otra cosa que tiene es que debido al efecto de ayuda del sistema inmunitario, cuando sales del resfriado no tienes aquel cansancio que te queda, el decaimiento de la convalescencia. Hay una última cuestión por hoy, porque el tema quedará abierto, el tema de la fitoterapia, me refiero, con María José para otro momento, porque tenemos muchas cosas que comentar. Pues fantástico. Concluimos, claro, estamos hablando del resfriado y el invierno, porque estamos ahora en pleno invierno, pero no solo nos resfriamos en invierno. ¿Qué va? Nos podemos resfriar en cualquier época del año, ¿verdad? Hoy en día sí, y por lo que decíamos, porque lo que más facilita la difusión de los virus son los cambios bruscos de temperatura. Incluso hay mucha gente que se resfría más en verano, por eso precisamente que no en invierno. Porque en invierno vamos por casa de manga corta, ponemos la calefacción a tope, pero en verano nos ponemos la chaqueta, porque tenemos el aire acondicionado a tope. Entras en el metro, entras en un banco, entras en la empresa, y aquello parece un iglú. Yo personalmente conozco a gente que se resfría más en verano que no en invierno. Cuando sales a la calle con 30 grados de temperatura, la diferencia es brutal. Entonces, la pregunta iba en el sentido de que, por ejemplo, el pelargonio lo podemos utilizar en verano, en invierno, cuando sea. Al primer síntoma del resfriado. Exactamente, si nos resfriamos, tenemos el pelargonio, que es un elemento totalmente natural, que es compatible, supongo. Compatible con cualquier otro tipo de tratamiento. Incluso si una persona necesita tomar un analgésico o tiene un poco de fiebre y necesita tomar, pues eso, un medicamento para bajar la fiebre, se puede combinar perfectamente. Y la verdad es que es un producto muy seguro, que no tiene efectos secundarios reconocidos ni interacciones. Espero que no me resfríe próximamente, pero si lo hago, probaremos el pelargonio. María José Alonso, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. María José Alonso, como antes decía, es farmacéutica y socia fundadora de la Sociedad Española de Fitoterapia. Hasta dentro de muy pocos días. Gracias, María José. Hasta cuando queráis. En bones mans, amb Carles Aguilar.